Cordial saludo. Vamos a hablar ahora del rendimiento de un proceso YEL. Bien, entonces el concepto, el rendimiento de un proceso es un valor que indica la capacidad de un proceso para sacar productos o ciclos de servicio sin defectos. Hay tres formas de calcularlo. Rendimiento tradicional, el yield tradicional, el rendimiento de primera vez, el first time yield, el rendimiento en cadena, el roll throughput yield. Vamos a ver cada uno de ellos. El rendimiento tradicional de un proceso se obtiene dividiendo el número de piezas que se producen, pero que cumplen con las especificaciones, piezas de primera calidad, lo que se calcularía como las piezas que ingresan al proceso menos las defectuosas. A este valor lo dividimos entre el número de piezas que ingresan a las entradas del proceso. Esto es el yield. Entradas entonces menos defectuosos sobre las entradas. Vamos con un ejemplo. En un proceso de 4 etapas de producción o de servicio, entra materia prima e insumos para producir 200 piezas o servicios. Sin embargo, al final se hicieron 180 piezas o se prestaron igual número de servicios. ¿Cuál es el rendimiento tradicional del proceso? Este esquema muestra la situación. Ingresan 200, digamos 200 elementos, insumos, materia prima para 200 piezas o 200 ciclos de servicio, las 4 etapas, y al final salen 180, o se prestan 180 ciclos de servicio, se atienden 180 pacientes, se entregan 180 pedidos, etc. Se produjeron entonces 20 defectuosos. Calculamos el rendimiento tradicional. Entradas menos defectuosos sobre las entradas es 200 menos 20 sobre 200, igual a 180 sobre 200.9. Lo podemos hacer también directamente, es decir, 180 dividido 200. El 90% equivale a 100.000 ppm, partes por millón, ¿verdad? O defectos en un millón. Vamos a ver cómo sale esos 100.000. Si el yield es del 90%, indicaría esto que 10% serían partes defectuosas, lo cual quiere decir que en 100 partes, 10 partes serán defectuosas. Hagamos una progresión. Entonces, si no son 100, sino que son 1000, habrá 100 partes defectuosas. Ahora, si son 10.000, serán 1000 partes defectuosas. Y si son 100.000, serán 10.000 partes defectuosas. Y si es un millón, serán 100.000 partes defectuosas. ppm. Generalizando, el ppm lo podemos calcular entonces de dos maneras. Uno, menos el yield en valores absolutos, no relativos, no porcentuales, por 10 a la 6. O también ppm será igual en porcentajes al 100% menos el yield en términos porcentuales, en este caso sería el 90%, por 10 a la 4. Ahora vamos a calcular o a mostrar el rendimiento de primera vez. Es el número de piezas o servicios que se hacen bien, es decir, conforme a las especificaciones desde la primera vez en cada fase del proceso. Esto quiere decir que es el porcentaje de productos que se fabrican bien a la primera. O son ciclos de servicio pues que no tienen problema, entregas que no tienen problema, que no tienen defectuosos, es decir, no se producen de manera o tienen una condición subestándar. No estamos hablando aquí todavía si se pueden reprocesar, eso lo hablaremos en el otro tipo de rendimientos. En cada etapa de la producción entonces o prestación del servicio, lo cual implica aplicar la anterior fórmula a cada etapa del proceso, pero aquí vamos a tener en cuenta que estos defectuosos, si se presentan, contribuirá a reducir el número de entradas de primera a la siguiente fase. Entonces vamos con el ejemplo, es el mismo ejemplo mostrado anteriormente, pero decimos que en la etapa A se generan 3 defectuosos, en la etapa B 20 defectuosos, en la C 5 defectuosos y en la etapa D 0 defectuosos. Aquí está el esquema con las 4 etapas, ingresan 200 en la etapa A, pero se generan 3 defectuosos. Entonces, el rendimiento de primera vez será 200 que ingresan menos 3 defectuosos sobre 200 que eran las entradas, equivale a 0.985 el rendimiento de primera vez, y esto equivale a 15.000 ppm, como enseñamos a calcular hace, digamos, unos detalles anteriores. Entonces aquí lo interesante es que ya las entradas de la fase B
serán no 200, sino 200 menos las defectuosas de la parte A, serán 197. Con eso calculamos entonces el rendimiento de primera vez en la etapa B. Será entonces 197 menos 20 defectuosos que se generan en la etapa B sobre las entradas de esta etapa. Será 197. Esto equivale a 0.8985 y es 101.500 ppm. Vamos a la etapa C. Ingresan 177, es decir, 197 menos las 20 defectuosas de la etapa previa. Y esto le restaremos los defectuosos de esta etapa C, que son 5, dividido el número de entradas de esta fase. 0.9718 para 28.200 ppm. Y finalmente en la etapa D serán 172 que ingresan, menos no hubo defectuosos, 0. Sobre 172 tendremos un rendimiento pues perfecto en esta parte de 1 y ppm 0. Aquí lo que podemos utilizar, digamos, estos indicadores para identificar pues las etapas en donde existe mayor oportunidad de mejora, en este caso la etapa B donde se presentan mayor defectuosos. Pero tenemos entonces también otro rendimiento en cadena un poco ya más enfocado a la realidad, en donde se tiene en cuenta, digamos, no cada etapa, sino el rendimiento de todo el proceso. Hay dos formas de calcularlo, teniendo en cuenta los retrabajos o los reprocesos y sin los retrabajos. Comenzamos con esta primera parte. Entonces, rendimiento en cadena, el Roll Throughput Yield, sin retrabajos. Indica el porcentaje de la producción o de los ciclos de servicio que cumple o que está libre de defectos desde la primera hasta la última etapa del proceso. Se calcula multiplicando el rendimiento de primera vez, que ya lo mostramos cómo se calcula, de cada etapa de proceso, pues, pero teniendo en cuenta ya el valor ponderado de cada uno. Este rendimiento, decíamos, está influenciado por los retrabajos, que son unidades que inicialmente eran defectuosos, pero que lograron reprocesarse y quedaron de primera calidad. Por lo tanto, el rendimiento en cadena LRT serán las entradas menos los defectuosos, menos los productos, las piezas que se lograron, digamos, rescatar y quedaron buenas sobre las entradas. Pero en este rendimiento no vamos a considerar estos retrabajos. Vamos al ejemplo. En el siguiente sí los consideraremos y verán ustedes la diferencia. Entonces, sin retrabajos, obtener el rendimiento RT, YRT de un proceso de 4 etapas, producción o servicios, si entra materia prima e insumos para producir 200 piezas o servicios, pero en la etapa A se generan 3 defectuosos, en la B 20 defectuosos, en la C 5 defectuosos, en la D 0 defectuosos. Entonces, la base es el mismo ejemplo, el esquema, y si se dan cuenta, el cálculo es exactamente igual al rendimiento de primera vez. Entonces, por ejemplo, para la B habían ingresado 197, digamos, piezas provenientes de la etapa A porque hubo una merma de 3 por defectuoso y esta bota 20 defectuosos. Entonces, el cálculo es igual, no estamos aquí considerando retrabajos, ¿verdad? Porque lo que se pueda recuperar ingresa al ciclo, digamos, sin tener en cuenta que afecta digamos, al numerador de este indicador. Pero entonces el rendimiento en cadena sí será el valor ponderado de los rendimientos de cada una de las etapas. Entonces el rendimiento en cadena será 0.985, que es el rendimiento de la etapa A, por 0.895 de la B, 0.9718 de la etapa C y 1 de la etapa D. Esto da un rendimiento ya de todo el proceso de 0.86, 86%, también se lo puede calcular directamente, 172 sobre 200. El 86% de la producción cumple con las especificaciones desde la primera vez, pero implica una generación de 140.000 ppm, ¿no? que es pues allí el elemento también a considerar para la toma de decisiones. Ahora vamos a ver el rendimiento en cadena, pero con retrabajos. Es decir, si se tiene en cuenta los retrabajos, aquellos reprocesos que se están generando para poder recuperar las piezas. Entonces el ejemplo es el mismo, solo que agregamos lo siguiente.
Entonces entra materia prima para producir 200 piezas, pero en la etapa A se generan 3 defectuosos con 5 retrabajos. Es decir, hubo una cantidad importante pues, de defectuosos, pero se reprocesaron 5 elementos y ya en definitiva con los reprocesos quedaron 3 defectuosos. En la etapa B, 20 defectuosos, en la etapa C, 5 defectuosos, en la etapa D, 0 defectuosos y se hicieron 3 retrabajos. Es decir, se logró recuperar en la etapa D todos los digamos, productos que pudiesen estar en una condición subestándar inicialmente. Este es el esquema que describe el proceso. Etapa A, entran 200, se generan 3 defectuosos, pero hubo 5 retrabajos. Etapa B, etapa C y en la etapa D, aquí estamos mostrando los retrabajos. Vamos a ver cómo calculamos entonces el rendimiento en cadena. Entonces, recordemos, vamos a aplicar esta expresión. Ingresan 200 unidades, hubo 3 defectuosos, definitivamente defectuosos, pero se tuvo que hacer un reproceso a 5 de ellos, que es lo que está mostrándose aquí. Entonces esto también va al numerador sobre las entradas. Esto es 192 sobre 200, equivalente a 0.96 para 40.000 ppm. Vamos a la etapa B. Entonces, en la etapa B ingresan 197. ¿Por qué? Porque en definitiva quedaron 3 defectuosos, 200 menos 3. Menos 20 que se generaron en esta etapa, 20 defectuosos, pero no hubo retrabajos. Y calculamos y nos genera 0.8985 para 101.500 ppm. Lo propio en la etapa C, no tiene ningún cambio, solo que se descuentan las defectuosas, que fueron 177, y me genera 0.9718 como rendimiento en cadena con retrabajos para 28.200 ppm. Finalmente, en la etapa D encontramos, ingresan 172 piezas a la etapa D, el proceso B. No se generaron defectuosos, pero sí hubo 3 retrabajos. Esto me genera 0.9826 para 17.400 ppm. Ahora calculamos ya el valor ponderado de las 4 etapas. El rendimiento en cadena, 0.96 por 0.8985, que será la etapa B, por 0.9826 de la etapa C y 9826 de la etapa D, perdón, y 9718 de la etapa C, para que quede pues las 4 etapas. Si multiplicamos estos valores que ven ustedes aquí, los YRT de cada una de ellas. Esto me da un valor ponderado de 0.8237 para 176.300 ppm, lo que indica que el 82.37% de las partes salen bien a la primera vez, pero implica la existencia de 176.000 piezas por millón desperdiciadas y que existen 8 piezas reprocesadas. Esto es lo que también se denomina la fábrica oculta, ¿verdad? Esos esfuerzos que se generan en las organizaciones para reprocesar, para corregir por desperdicios, por mermas, que es, digamos, a donde se debe también poner el foco de los proyectos de mejora. Bien, aquí básicamente ya una comparación entre el nivel sigma y el rendimiento del proceso, que tenemos que hacia un nivel sigma de 1, tenemos un rendimiento aproximado de 30.9%, equivalente a 690.000 partes por millón. Y lo interesante de esto es que también se puede hacer una relación con los costos de la pobre calidad, con los costos pure quality, es decir, que son oportunidades de mejora. Entonces hay una relación importante entre el rendimiento del proceso, que ustedes ven, se ve afectado por la calidad del proceso, por los defectuosos en el proceso, por los retrabajos y también los costos de la calidad. Fíjense que en un nivel 3, 4 sigma, que es en donde generalmente están las organizaciones, la gran mayoría de las organizaciones, estamos hablando de un rendimiento entre el 93-30 y 99-40%.
teniendo entre 66.800 y 6.210 ppm, pero qué importante tener en cuenta que esto equivaldrá a aproximadamente al 25-40% de los costos de la pobre calidad equivalen al 25-40% de sus ventas. Entonces, o una empresa con un nivel sigma de 4 entre el 15 y 25% por cuenta de los costos de la pobre calidad frente a sus resultados de ventas. Esa es la proporción que hay. Vienen una empresa de clase mundial, nivel 5, nivel 6 sigma, con 1.5% pues, de desviación, tendrá 3.4 partes por millón, que es parte de las concepciones de 6 sigma como una medida estadística, como una métrica. Y ya son empresas pues que tienen un costo de la pobre calidad pues inferior al 5% de, de las ventas, ese valor de costos de calidad. Entonces, importante pues también aquí tener en cuenta estos focos para identificar oportunidades de mejora. Muy bien, muchas gracias, eso es todo y nos vemos en otra interacción a través de estos medios para seguir generando conocimiento y atendiendo los requerimientos de las organizaciones en términos de asesoramiento. Muchas gracias.